pongáis por el grupo y que cualquier cosa, pues oye, me podáis parar, que a veces, como tengo las dos pantallas, no me he dado cuenta. En primer lugar, presentarme. Yo soy Pablo Antoñanzas, soy el responsable de desarrollo de negocio en SharePay. Nosotros somos una empresa de inteligencia artificial privada enfocada en aprendizaje federado y ahora os contaremos un poco más sobre distintos casos de uso que llevamos a cabo, qué es aprendizaje federado y demás. Sin más dilación, voy a compartir pantalla para que podáis ver lo que sería la propia presentación. Dame un segundo. Vale. Eh, como bien os decía, pues al final hoy vamos a estar viendo un poco lo que sería la formación en aprendizaje acelerado. A lo largo de la sesión, pues un poco para que tengáis un poco de contexto sobre cuáles son los pain points y los principales retos a los que se enfrentan las compañías, tanto privadas como públicas, a la hora de implementar inteligencia artificial, iremos un poco acerca de esos principales retos. Luego, cuáles son los beneficios de la inteligencia artificial privada. Ahí lo mismo, ¿no? Cualquier cosa que tengáis, no dudéis en decirme. Y luego veremos cuáles son los distintos tipos de aprendizaje federado que puede existir entre la parte horizontal y la parte vertical, distintos casos de uso en la parte de IA privada, un poco de IA privada y la regulación y cómo al final toda la regulación, principalmente de la Unión Europea, tiende a que la parte de aprendizaje federado y mantener los datos privados y cumplir con GDPR, pues hace que el aprendizaje federado cobre más sentido y un mayor peso. Hablaremos luego un poco de la propia plataforma nuestra de Sherpa para que entendáis cómo no solo se trata del uso de aprendizaje federado, sino de habilitar datos y modelos a la hora de poder generar soluciones específicas pues, para las áreas. Luego, de manera muy rápida, veremos cómo es la puesta en marcha de un proyecto, así a niveles de líneas generales y qué es lo necesario para poder empezar un proyecto en materia de inteligencia artificial y principalmente la parte privada. Y por último, haremos unos aprendizajes, un resumen de lo que vamos viendo durante las. Con todo ello, y dame un segundo para poder ir viendo el chat mientras que voy esto, pero imagino que no hay preguntas. Empiezo. Si no paro, mil perdones porque a veces no leo lo que sería el chat. En cuanto al contexto, no hace falta que me meta mucho en detalle de la importancia de la inteligencia artificial y de todo pues, el rol que está jugando a día de hoy, tanto en el mundo privado como en el mundo público. Sin embargo, cuando queremos aplicar la inteligencia artificial dentro de lo que sería tanto el mundo privado como el mundo público, nos encontramos con una serie de restricciones. Estas restricciones se pueden dividir, y perdón que hay muchos slides que están en inglés, vamos a ver por la presentación, pero estas restricciones van principalmente desde la parte de regulación y privacidad de los propios datos, que tanto GDPR como la ley AIAC, como la propia seguridad y privacidad de los datos, hacen que no podamos usar los datos a nuestro libre albedrío, tanto si tenemos permisos como si no tenemos permisos. Es decir, a lo mejor yo tengo unos permisos para poder tratar los datos, pero no para aplicar inteligencia artificial sobre ellos, poder hacer perfilado de los propios clientes, o si yo de repente en un momento dado quiero colaborar entre distintas instituciones, departamentos, entre distintas áreas o incluso entre distintas comunidades autónomas, hospitales en el mundo de sanidad, pues no puedo hacerlo porque no me lo permite tanto a nivel de seguridad como a nivel de privacidad. También muy importante todo lo que sería la parte de que estaba hablando de seguridad y privacidad del propio dato. El estar movilizando el dato eh, entre un lado y otro hace que perdamos y tengamos pérdida de control de ese propio dato y por lo tanto pues que no sea una solución tan segura en ese sentido. Y luego también, pues en el mundo de defensa, por ejemplo, que conviene mucho la parte de seguridad y de ancho de banda, donde tener un trasiego de datos constante con grandes volúmenes de datos hace que tengamos un gran consumo energético y hagamos un gran consumo energético a la hora de poder hacerlo. Hay un vídeo de Eric Smith, que es el antiguo CEO y presidente de Google y de Alphabet, en el que habla y en el que dice que si al final los datos de salud estuvieran disponibles, por ejemplo, para poder utilizar por parte de todo el mundo, habría grandes avances dentro de materia de sanidad, ya que todos estos modelos de inteligencia artificial podrían evolucionar y adaptarse de una manera más rápida, porque estaríamos aprendiendo. Eso luego os voy a contar un caso de uso que nosotros hemos llevado a cabo con el Servicio de Salud de Estados Unidos y con el Reino Unido, con el fin de que veáis el potencial que tiene la inteligencia artificial en el mundo de sanidad.
¿Por qué al final Sherpa? Y simplemente un poco de publicidad, por decirlo de alguna forma. Al final nosotros somos una solución para poder permitir solucionar cualquier limitación que exista a la hora de compartir y colaborar con los datos. Al final el aprendizaje federado lo que me permite es poder entrenar y poder utilizar los datos entre distintas partes de manera colaborativa, manteniendo los datos siempre privados y siempre en local, ¿vale? Por lo tanto, oye, permitiendo cumplir siempre con lo que sea la regulación. Esto no es que lo digamos nosotros porque vengamos a contároslo, sino que al final los principales players en tendencias tecnológicas, como puede ser Gartner, Forrester, grandes consultoras como BCG, grandes despachos como Linklaters o incluso la propia Agencia Española de Protección de Datos, pues ya llevan años, estoy hablando desde los últimos 3 años, hablando de cómo el aprendizaje federado va a jugar un papel relevante en el futuro porque va a permitir cumplir la regulación a la hora de poder entrenar de manera colaborativa entre los distintos hilos de datos. Con ello, para que entendáis y poneros un poco en contexto cómo funciona el aprendizaje federal. De manera tradicional, y os voy a poner un ejemplo de salud, imaginad que yo quiero entrenar un modelo de inteligencia artificial y voy a intentar mantenerlo simple. La presentación intento pasárosla en español, aunque sea de manera resumida, que estoy viendo los comentarios. Gracias. Eh, Imaginad que quiero de manera tradicional entrenar un modelo de inteligencia artificial. Para entrenar un modelo de inteligencia artificial, imaginad que tenemos distintos hospitales distribuidos que pueden ser entre distintos países o puede ser dentro de España, por poneros un ejemplo, que quieran colaborar para entrenar un modelo. Lo que necesitamos primero es generar un algoritmo. Un algoritmo al final es una ecuación matemática que lo que me va a permitir es identificar patrones y tendencias dentro de los datos con el fin de poder hacer una predicción sobre esos propios datos. Para entrenarlo de manera tradicional tendríamos que coger ese algoritmo y subirlo a un servidor central. El servidor al final lo que está haciendo es recopilar todos los datos que tengo distribuidos entre los distintos hospitales. En este caso, por ejemplo, imágenes de radiografías, que tendría que compartir y centralizar bajo ese mismo servidor con el fin de obtener el modelo entrenado. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí estoy saltándome la privacidad, estoy compartiendo los datos de los propios pacientes, no estoy cumpliendo con la regulación y encima tengo una pérdida del control del dato. Con todo esto, además, estoy aumentando la superficie de ataque porque estoy compartiendo el dato y estoy teniendo una pérdida del control del dato. ¿Qué es lo que pasa con nuestra plataforma y con el aprendizaje federal? Teniendo esa misma situación, nosotros tendríamos ese mismo algoritmo que tendríamos que desarrollar en materia de inteligencia artificial y tendríamos que subirlo a la plataforma donde automáticamente se genera un software que va a cada uno de los nodos. Aquí me voy a parar. El nodo es donde se encuentran los datos. Puede ser un ordenador, puede ser un servidor on-premise, puede ser un servidor en la nube, es decir, de AWS, de Google, de cualquier punto. Y lo que hace es conectar exclusivamente lo que sería la plataforma con la propia organización. En este caso, cada uno de los hospitales. Puede ser el propio ordenador. Y lo que hace es entrenar de manera local donde se encuentran los datos. Una vez que entrena, genera unos aprendizajes. Y son solo esos aprendizajes los que luego se centralizan con el fin de obtener el modelo entrenado. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí estoy desbloqueando el poder de colaboración, manteniendo los datos siempre privados y siempre en local, reduciendo siempre lo que serían las superficies de ataque y reduciendo lo que sería la exposición de los propios datos y cumpliendo siempre con la regulación. Lo que además teniendo es un beneficio adicional donde reduzco lo que sería la huella de carbono por esta descentralización. Aquí voy a pararme un segundo por si tenéis alguna duda. Cualquier duda la podéis poner por, por el chat. Si no hay ninguna, yo voy continuando y cualquier punto, pues me vais diciendo. ¿Cuáles son los beneficios al final de esta inteligencia artificial privada? Al final, si yo me quiero centrar entre federado y centralizado, en el enfoque tradicional, como hemos visto, estamos al final enviando todos los datos a un servidor central. Tenemos que agregar todos esos datos de manera conjunta con el fin de poder entrenar los modelos. Por lo tanto, si yo quiero colaborar entre distintas instituciones, entre distintos departamentos o entre distintas áreas, pues tendría que centralizar todo eso bajo el mismo sitio. Por ello, al final estoy aumentando lo que sería un mayor riesgo de brechas y de seguridad y de filtraciones. Tengo una pérdida del control de mis datos. En lugar de tener yo todos los datos controlados y seguros bajo mi propio entorno,
tengo que compartirlos bajo un nuevo entorno centralizado con el fin de poder tomar decisiones y poder entrenar los modelos. También tengo el problema de que puedo incumplir con potenciales regulaciones, como puede ser GDPR o Ley Act o distintas regulaciones que afectan a los propios datos, porque estoy compartiendo un dato que no tendría en cuenta. Además, las entidades, en este caso, tienen una pérdida del control de sus datos, porque por mucho que yo tenga un servidor central, pues a lo mejor en una organización pública yo puedo estar centralizando en una nube central dentro de lo que sería mi propia comunidad autónoma, pero yo como departamento o área estoy perdiendo el control de mis datos porque no sé qué se está haciendo. Y luego, por último, al final lo que estamos haciendo es un punto en contra de esto es que no puedo, es difícil de implementar en entidades reguladas porque sí que tengo que estar centralizando ese dato. Beneficios al final. Oye, que los datos siempre permanecen en origen, que al final hay una seguridad mejorada porque solo viaja lo que serían los parámetros, que al final son los aprendizajes, que al final voy a cumplir con la regulación porque el dato siempre se va a permanecer privado y nunca va a tener una trazabilidad, que cada entidad conserva la soberanía de sus propios datos, punto importante y principalmente contraparte de soberanía tecnológica, y luego que al final esto está diseñado para grandes entornos regulados como la sanidad o las comunidades autónomas. ¿Por qué esto se realiza? Pues al final hemos ido revalidándolo, pero bueno, hemos visto reducir superficie de ataque, reducir lo que serían las comunicaciones y muchas veces las comunicaciones necesarias pues no son posibles por esas conexiones que no son permitidas. Y luego, por último, también que tengo una reducción de lo que sería el consumo energético, que hay un paper de la propia de Cambridge que se llama Confederate Learning Save the Planet, que habla exclusivamente de cómo al estar reduciendo ese trasiego de datos podemos reducir hasta en un 60% lo que sería el consumo energético. En ese sentido. Tipos de aprendizaje federado. Poco para que entendamos a la hora de entrenar los modelos cómo pueden variar. En primer lugar, lo que llamamos aprendizaje federado horizontal, que es aumentar el número de datos que yo tengo sobre las mismas variables. Imaginaros que yo tengo un Excel, pues yo tendría una variable y aquí tengo lo que serían, pues imagínate, distintos clientes. Lo que estoy haciendo es aumentar el número de clientes con esas mismas variables. Esto podría ser, por ejemplo, en el mundo de salud, colaboración entre distintos hospitales en el que yo aumento el número de radiografías que yo tengo de distintos pacientes para entrenar un modelo, o en el mundo financiero, para detectar el fraude, pues, por ejemplo, aumentar el riesgo, la variable de riesgo crediticio que yo tengo de distintos clientes para colaborar entre distintos bancos. Por otro lado, tenemos lo que se denomina el aprendizaje federado vertical, que es enriquecer el modelo con variables que hasta ahora no tenía. ¿Qué es lo que me va a permitir hacer esto? Que yo esté, imaginaros en ese mismo Excel, sobre esos mismos clientes, si yo antes tenía 2 variables, ahora voy a tener 7 u 8 variables. Para que veáis ejemplos, pues por ejemplo, en el mundo de salud sería que el Hospital 1 me proveyese de las radiografías, mientras que el Hospital 2 me pueda ofrecer el historial médico. En el mundo financiero, pues que el Banco 1 me ofrezca el riesgo de crédito, mientras que una aseguradora me pueda ofrecer el historial de reclamaciones que pueda haber. A esto es lo que se denomina el aprendizaje federado vertical. Nosotros hemos desarrollado uno que se llama Blind Vertical Federated Learning, que lo que hace es mejorar el vertical de una manera exponencial, porque reducimos las comunicaciones en un 99%, permitimos que la inferencia, es decir, la ejecución del modelo, se haga de manera independiente y privada, y soportamos cualquier tipo de modelo, lo cual cuando vas a entornos regulados, pues es muy importante para no estar utilizando cajas negras. Para que entendáis también, vamos un poco a los casos de uso, de distintos casos de uso que puede haber de IA privada. Para enfocarnos principalmente en la parte de sanidad de administración pública. En primero, sanidad, podemos ver que tenemos casos de uso en la parte de modelos predictivos. No sé si se me está oyendo bien, que está diciendo Raquel que se corta. Si alguien puede validarlo. Vale, gracias, Lidia. Casos de uso, por ejemplo, en la parte de modelos predictivos de salud, pues modelos para mejorar lo que sería la identificación de enfermedades, para mejorar el diagnóstico, tanto entre hospitales como entre distintos centros clínicos,
como centros de investigación, poder colaborar en todo el entorno sanitario. También, como decía, para la investigación clínica distribuida. Al final, por ejemplo, en España, los datos de los pacientes se encuentran controlados por las comunidades autónomas o en los centros privados de los propios hospitales o incluso en los propios hospitales públicos donde el dato no sale y no se comparte de manera centralizada. Si yo quiero investigar una enfermedad y quiero evolucionar esa enfermedad, a ver si se me escucha mejor ahora. Bueno, intento que sea lo mejor posible. Eh, si yo lo que quiero es mejorar la enfermedad y quiero colaborar, por ejemplo, con centros de investigación, en lugar de tener que compartirles a ellos los datos, por ejemplo, desde un desde un centro hospitalario en el cual hago una colaboración, yo podría generar entornos de datos federados donde directamente poder apalancarse y donde directamente esos centros de investigación pudiesen entrar a utilizar esos datos sin que el propio dato salga del entorno del hospital, por poner un ejemplo, de la comunidad autónoma. También en la materia de sanidad, como decía, siempre están todos esos casos de uso respetuosos con la privacidad. Si yo quiero hacer un mejor diagnóstico en lo que sería, por ejemplo, en el patrón de camas o en el uso de camas que yo tengo en urgencias, pues está bien si yo tengo que hacerlo exclusivamente con mis propios datos dentro del propio hospital, pero si yo puedo tener una predicción acerca de todo mi entorno y de los distintos hospitales, pues podré hacer una mejor análisis de lo que sería el uso de camas o la eficiencia en el uso de recursos dentro de los propios hospitales. Y también respecto a lo que serían las sociedades públicas, aquí tendríamos tanto la colaboración interinstitucional, que al final lo que estamos permitiendo es poder colaborar entre distintas consejerías, entre distintos órganos estatales, entre distintas comunidades autónomas, entre distintos municipios, sin la necesidad de estar compartiendo el dato entre ellas. Es decir, cada comunidad autónoma, cada institución va a ser soberana de sus propios datos, va a permitir saber quién va a acceder a esos datos para utilizarlos para poder entrenar sus propios modelos y yo voy a poder colaborar con todo mi entorno para poder eficientar mis procesos, para poder eficientar mis recursos, para poder mejorar lo que sería la vida ciudadana en ese sentido. Luego también para la parte de detección de fraude y anomalías son casos de uso muy relevantes. ¿Por qué? Porque probablemente juntando datos desde distintos lugares, es decir, patrones irregulares que se estén produciendo entre distintos lugares dentro de las asociaciones públicas, entre distintas comunidades, soy capaz de detectar esos patrones de una manera más eficiente. Por lo tanto, el poder hacer eso entre prestaciones sociales y administraciones me va a permitir mejorar esa detección de fraude. Y luego también tenemos todo lo que sería lo que estamos hablando de optimización de servicios públicos, pues para mejorar recursos sanitarios, de transporte o de servicios sociales. Entiendes bien ahí, José Miguel. Esto al final lo que está permitiendo no es que aumente la seguridad, es que lo que hace es directamente que el dato no salga de tu propio entorno seguro. Por lo tanto, la seguridad es máxima sobre el propio dato. Al final, para que veáis, se trae un poco casos de uso que nosotros hemos ido llevando a cabo desde distintos verticales, tanto en el mundo financiero como en el mundo de salud, como en el mundo de defensa y seguridad, incluso con IA generativa, un poco para que veáis casos. Aquí en el mundo de salud, uno de los casos más relevantes, que si además os metéis en prensa, incluso en nuestra propia web, podéis ver un paper científico publicado por el propio Servicio de Salud de Estados Unidos, que es el NIH, donde al final aquí nosotros lo que teníamos era un reto que era para mejorar el diagnóstico de enfermedades raras, en este caso del colágeno 6, existían muy pocos datos en cada uno de los hospitales de manera independiente. Estoy hablando de que cada hospital a lo mejor tenía 20 muestras, 7 muestras, es decir, muy pocas, las cuales no eran suficientes como para generar un modelo que se pudiese apalancar en los distintos hospitales para poder hacer predicciones sobre ello. Lo que hicimos fue, oye, juntemos todos los datos, en este caso de los distintos servicios, de distintos hospitales del Servicio de Salud de Estados Unidos, de la NIH, utilicemos todos los datos de toda esta enfermedad rara a lo largo de todos estos hospitales con el fin de poder generar un modelo para poder realizarlo. Entonces, eso es lo que hicimos y conseguimos un modelo que era igual de fiable que si hubiésemos centralizado todos los datos. Eso fue el primer paso, pero el segundo paso es que estamos aumentando el número de hospitales que se están uniendo a lo que sería esta colaboración, donde en este caso en Reino Unido, UCL, University College London, también ha aportado sus datos para que se mejore el modelo. Y ya no solo eso, sino que UCL por sí solo nunca podría haber tenido un modelo para diagnosticar de una manera automática
si una muestra, en este caso celular, tenía posibilidad de tener esta enfermedad rara del colágeno 6 y las distintas variantes que tiene, y gracias a esta colaboración es capaz de tenerlo. Por lo tanto, estamos consiguiendo llevar estas capacidades de inteligencia artificial no solo a aquellas entidades con capacidad y datos para poder hacerlo, sino también a entidades más pequeñas donde no serían posible la integración de la inteligencia artificial por volumen de datos. ¿Vale? Todo esto, por supuesto, cumpliendo con la regulación. Es decir, al final estamos colaborando entre distintos continentes, estamos hablando de Estados Unidos y Europa, donde estamos permitiendo la colaboración sin que haya un trasiego de datos. El dato siempre se mantiene privado y siempre se mantiene en su origen. También otro de los casos de uso, por ejemplo, en el mundo de la sanidad, pues hemos ayudado, en este caso, en el gobierno vasco, en Euskadi, a todo lo que sería la demanda de optimización de demanda para camas en la parte de urgencia en hospitales públicos. Pues esto se hizo durante la época del COVID, por ejemplo, para poder hacer una predicción de esa demanda y poder analizar cuál sería esa demanda de camas y poder hacer una predicción y poder hacer una distribución mejor de recursos entre los distintos hospitales. En este caso, la mejora era de un 20%. También hacemos, por ejemplo, la analítica entre los distintos, analítica federada entre distintos hospitales, pues, por ejemplo, para el tratamiento de cáncer de mama y poder identificar patrones dentro de cáncer de mama para priorizar o despriorizar lo que sería distintos pacientes y entender por qué se ha priorizado o despriorizado pacientes en función de la situación y los distintos hospitales. En materia de finanzas, por ir a otros casos de uso para que podáis verlo, por ejemplo, con Telefónica, que es partner nuestro y nosotros trabajamos con todas las grandes consultoras, pero con Telefónica pues hicimos un caso de uso con distintos bancos con el fin de mejorar lo que sería la detección de fraude en los clientes. En este caso, Telefónica aportaba datos pues, que tenían sobre sus propios clientes, mientras que distintos bancos podían mejorar lo que sería el riesgo de crédito de los propios clientes para identificar pues, patrones de fraude y de predicción de false prediction, que se llama. En este caso conseguimos mejorarlo en un 9%. También hemos hecho casos, por ejemplo, entre compañías de alarmas y propias telcos para mejorar lo que sería la conversión, identificación de patrones entre unos y otros. Entre banca y seguros para mejorar la retención de lo que sería cliente. Entre bancas, seguros y lo que sería retailers, también un poco para cross-selling de productos e identificación de productos. Al final, como podéis ver, tenemos distintos casos de uso que se pueden adaptar a las necesidades de cada cliente. Es decir, también banca y aerolínea, para esto, por ejemplo, es toda la parte de ciberseguridad entre distintos países. Pues al final hay montones de casos de uso que se pueden adaptar en función de las necesidades que tenga el cliente, incluso entre las propias aseguradoras para mejorar el fraude en ese sentido. Vayamos un poco más a lo que sería la IA privada y la regulación dentro de lo que sería la IA privada. Durante los últimos años hemos visto cómo Europa, Estados Unidos y a nivel global se han ido sacando distintas regulaciones con el fin de intentar controlar la IA. No se trata solo de las últimas regulaciones que aplican a la IA, por ejemplo, en Europa es el AI Act o el European Data Act, que son los que afectan al uso de la inteligencia artificial, o el Data Governance Act, que salió en junio de 2022 y que al final lo que está haciendo es el uso que yo puedo hacer de los datos. Todavía a día de hoy, la regulación que más afecta al uso de la IA es GDPR a nivel europeo. ¿Por qué? Porque es la que me permite utilizar los datos como yo quiera o las necesidades que yo quiera. ¿Y qué es lo que me dice GDPR? GDPR al final lo que me dice es que cualquier dato que tenga una trazabilidad y que yo pueda identificar, la aplica GDPR. Por lo tanto, la única manera de utilizar los datos es anonimizándolos, pero anonimizándolos de una manera que no pueda tener una regresión y por lo tanto no pueda haber una trazabilidad y una reidentificación del propio dato, o utilizar tecnologías como el aprendizaje federado con el fin de que el dato nunca tenga esa trazabilidad. Simplemente yo lo que estoy haciendo sea coger el conocimiento del propio dato, pero en ningún momento haya una trazabilidad sobre el propio dato.
Por lo tanto, al final veremos las tres líneas que más afectan a día de hoy, a las tres regulaciones que más afectan en Europa a lo que sería el mundo de inteligencia artificial, sería GDPR, donde al final, como bien comentaba, es lo que está intentando es la legalidad, el hacer las cosas de manera correcta y la transparencia de los propios datos, el uso del límite en cuanto al propósito que yo tengo sobre los datos, la minimización del uso de los datos, que mejora precisión, el almacenamiento del propio dato y la integridad y confidencialidad del propio dato, lo que me está diciendo esto al final es lo que os comentaba. Si yo en un momento dado estoy cogiendo el dato y lo estoy manteniendo y tengo permisos para mantenerlo, perfecto, pero si yo quiero utilizarlo para la inteligencia artificial y no tengo los permisos para ellos, no puedo tener nunca una trazabilidad sobre el propio dato. Tengo que anonimizarlo y utilizarlo de manera anónima. O puedo utilizar nuestra tecnología para sacarle el máximo rendimiento. Por otro lado, tendríamos el AI Act, que al final lo que me está diciendo principalmente, y para que lo entendáis de manera general, es cómo puedo aplicar y cómo puedo utilizar la inteligencia artificial. Más que en qué datos puedo utilizar y cómo puedo utilizarlos, es en el propósito para el que yo voy a utilizar los datos, igual que el Data Act. Lo que me está diciendo al final es, si yo, por ejemplo, quiero utilizar un modelo el cual va a impactar de manera directa dentro de lo que sería un ciudadano en acceso a vivienda, acceso a crédito, acceso a bienes que estamos considerando de primera necesidad, ese modelo se considera que es de riesgo alto. Y al ser de riesgo alto, tiene que tener una explicabilidad, una trazabilidad, y el humano siempre tiene que estar. En función del riesgo que tenga cada uno de los modelos en base a la aplicación que tenga, se puede considerar bajo, medio o alto. Y en función de eso, tienes distintas restricciones en el uso que puedas hacer de él. Al final, como bien decía, el aprendizaje federado y la IA privada lo que me está permitiendo es que como yo estoy entrenando los modelos de inteligencia artificial respetando siempre la privacidad, sin que haya una trazabilidad de esos datos personales y siempre en línea con los principios de GDPR, en ese sentido, de la Ley de Protección de Datos, porque minimizo los datos, los mantengo privados por diseño, tengo una limitación de lo que sería de finalidad, de lo que sería de los propios datos y siempre hay seguridad en el tratamiento de ellos porque nunca salen del propio entorno, hacen que el aprendizaje federado, dicho por la propia Agencia Española de Protección de Datos, sea una medida a la hora de poder utilizar los datos para entrenar los modelos cumpliendo con lo que sería la regulación. Y aquí vamos un poco más a que entendáis cómo funciona la tecnología y que la veáis de primera mano. Y ahora os comparto lo que sería la propia plataforma para que podáis ver distintos casos de uso. Respecto a la plataforma nuestra, en cuanto a Sherpa, no solo se trata de aplicar el aprendizaje federado, sino de habilitar un entorno donde el cliente sea capaz de sacarle el máximo rendimiento a sus propios datos, para entrenar modelos, para poder hacer fine-tuning de modelos de manera federada, para que yo pueda tener un RAC federado, que ahora vamos un poco a dar el detalle de ello, pero al final es tener una trazabilidad de la información, de dónde viene y por qué te da esa respuesta el modelo. Tener inferencia federada, que lo que permitimos al final es que yo pueda ejecutar los modelos de manera privada sin tener la necesidad de estar conectado con todas las fuentes de datos. Y luego también incluso tener la parte de analítica de datos. Todo esto con una plataforma que es la más privada y segura y que está enfocada en empresas y en compliance con el mundo empresarial, con todas las certificaciones necesarias y con toda la seguridad hecha por diseño desde el principio. Y con una plataforma que lo que siempre decimos es que es un plug and play. Al final nosotros tenemos la plataforma disponible y ayer, uno de los puntos que nos gustó comentar es que al final, y ahora lo veréis dentro de lo que sería la propia plataforma, nosotros siempre lo que decimos es que tenemos el chasis del coche. Genial, José Ramón, te contesto ahora a ello. Nosotros lo que decimos es que tenemos el chasis del coche. Es decir, nosotros lo que tenemos es simplemente la capacidad de poder conectar en base a las necesidades del cliente el mejor motor, las mejores ventanas, las mejores ruedas, que pueden ser los mejores datos, que pueden ser las mejores ruedas necesarias para ello, el mejor motor, que puede ser un modelo tanto privado como público para poder hacerlo, o incluso utilizar pues, cualquier fuente de datos. Respecto a la parte de homogeneización de los datos que estabais comentando y dentro de las preguntas para que puedan ser tratados y clasificar, la organización los ordena y clasifica como quiere, tiene existencia de protocolos para ello. O sea, para entrenar un modelo de inteligencia artificial, los datos tienen que estar tratados previamente. Es decir, da igual si lo hago de manera centralizada como descentralizada, esos datos tienen que
homogeneizarse de una manera común. Por lo tanto, hay que darle estructuras a esos datos. En el mundo sanitario, por ejemplo, que hay distintas maneras de homogeneizar el dato. Por ejemplo, hay una categoría que se llama hecho, que es una manera de estructurar los datos. Si todos los datos están estructurados de la misma manera, se pueden hacer. Si no, hay que entender esos datos previamente y aplicarles distintas tecnologías para homogeneizar el dato y preprocesar esos datos con el fin de que se puedan utilizar a la hora de entrenar el modelo. Es decir, imaginaros que yo por un lado tengo, imagínate, en un lado tengo pues la localización del paciente y yo lo tengo puesto por, si simplemente es por comunidad autónoma, y en otro lado yo lo tengo por municipio. Pues si yo quiero juntar esos datos para que tenga sentido, tendré que homogeneizarlos en el sentido de llegar y decir, oye, entender que cada municipio pertenece a una comunidad autónoma, para que ese matching de los datos pueda ocurrir y se pueda entrenar de manera común entre ambos y que las variables sirvan igual. Si yo estoy identificando una variable y una variable la mido del 1 al 100 y en otro lado, por ejemplo, la mido del 1 al 10, pues tendría que convertir o una u otra para que se asemejase. ¿Vale? ¿Eso se entiende? Simplemente, José Miguel, José Ramón, perdón. Perfecto. Al final nosotros lo que decimos es que a la hora de generar soluciones de inteligencia artificial siempre tenemos que disponibilizar distintas capas. Es decir, la primera capa, que es la base de la plataforma, es habilitar el dato, tanto de manera centralizada como de manera descentralizada. Es decir, tenemos que permitir que el dato esté disponible, limpio y fácil para su uso. Es decir, si yo tengo que utilizar el dato de manera federada, perfecto, pero como bien decíamos, si ese dato tiene que estar hábil para poder usarse. Tiene que estar homogéneo con el resto de los datos que yo voy a utilizar, tiene que estar preprocesado y tiene que estar listo para poder utilizarse. Ese trabajo hay que realizarlo previamente y hay que entender el dato que hay que utilizarse. Pero nosotros permitimos que se use tanto de manera centralizada como de manera descentralizada. Sobre esa capa tenemos la parte de modelos, que es tanto la parte de Machine Learning como la parte de Analytics. Muchas veces ahora con el mundo de inteligencia artificial nos vamos directamente a lo que es la IA generativa, que son los grandes modelos de lenguaje. Pero hay modelos de Machine Learning que, por ejemplo, para la predicción de enfermedades, para hacer el diagnóstico, para la identificación de imágenes, no hace falta utilizar un modelo de LLM, que son muy pesados y muy costosos, sino que con modelos de Machine Learning tradicional o de análisis de datos podemos sacarle un mayor rendimiento a él. Sobre esa capa estaría la capa de IA generativa, que son todos esos modelos de LLM que tenemos tanto modelos abiertos, como puede ser de los grandes proveedores de modelos, como OpenAI, como puede ser Anthropic, como puede ser Google, pero también tenemos la capacidad de poder integrar modelos del propio BSC, de distintos operativos, incluso modelos en abierto para poder instalar e implementar directamente sobre los propios servidores de los clientes. Y sobre esa estructura es cuando se crean los agentes, que al final es las distintas, agentes y multiagentes, que es que al final es integrar modelos con acciones específicas y tareas específicas con el fin de que podamos automatizar tareas. Luego la concatenación de agentes lo que nos dará serán pipelines en ese sentido. Con ello, y vamos a saltar directamente a ver un poco cómo sería esto dentro de lo que sería la propia plataforma para que veáis casos de manera. Os voy a compartir lo que sería la propia plataforma. Y en este entorno de demo tenemos casos de uso desde defensa hasta la parte de sanidad. Aquí lo que quiero es que entendáis de una manera muy general que la base y estructura de la propia plataforma es lo que permite hacer esto. Lo que sería el front, que al final es la visualización y la ejecución de los casos de uso, depende de cada caso de uso. Y aquí al final, como decimos, el cielo es el infinito para esto. Se solicita la cesión, perdón, antes de empezar con esto voy a responder a la pregunta de Almedo. Se solicita la cesión de propiedad intelectual de los datos antes, durante y después de la homogeneización, federación de tratamiento, ejemplo, una foto, imagen, redes, etcétera, de quién es la autoría o propiedad. La autoría o propiedad siempre es del dueño de los datos y la habilitación de los datos para poder utilizarse de manera federada, siempre el control lo va a tener el propietario de los datos. Pongamos ahí, Olmedo, que tenemos distintos hospitales. Cada hospital es dueño de los datos y dentro de ese hospital el paciente será dueño de los propios datos. Por lo tanto,
Si yo anonimizo ese dato, yo puedo utilizar ese dato como hospital porque tengo los permisos realizados con el paciente con el fin de poder utilizarlos. Sin embargo, cuando yo quiero federarlos y habilitarlos, es el propio hospital el que va a tener el poder de poder hacerlos. Es decir, en ningún momento dado, Pablo, como dueño de la solución, va a poder, entre comillas, marketizar o habilitar esos datos sin el permiso del propio hospital para poder hacerlo. Por lo tanto, al final, cuando yo estoy generando entornos colaborativos, imaginar que yo quiero colaborar entre dos comunidades autónomas, tiene que existir un acuerdo previo entre esas comunidades autónomas con el fin de poder colaborar para conectar primero esas bases de datos con la propia organización dentro de la plataforma para generar ese entorno colaborativo. Si no, en ningún momento dado tendría acceso a esos datos. Y en todo momento dado, son los propios dueños de los datos los que tienen el control de todo lo que se está haciendo con sus datos. Por lo tanto, si en un momento dado quieren cortar la comunicación y quieren que esos datos no se utilicen más, no depende de nosotros, depende completamente de ellos. Con eso, Olmedo, he respondido. Vale, genial. ¿No habría una brecha importante con la normativa de protección de datos especialmente vulnerables? Justo ahí, Mari Carmen, es lo que estaba comentando al principio con toda la parte de GDPR. Es decir, cuando yo tengo el uso de los datos que yo puedo hacer, es importante diferenciar entre el uso directo que yo voy a hacer sobre los datos y el uso de los datos anonimizados. Es decir, cuando yo tengo un dato y tengo un dato anonimizado que he recogido y por interés, o bien, por ejemplo, si yo quiero mejorar el diagnóstico de enfermedades, yo puedo decir que es un interés general para la propia compañía, para el propio mundo sanitario. Por lo tanto, puedo utilizar el dato, pero siempre que ese dato sea anonimizado y nunca tenga una trazabilidad del propio dato. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo hago esa anonimización, para hacer una buena anonimización y que en ningún momento dado tenga una trazabilidad del propio dato, no podría en ningún momento dado, tengo que ocultarlo tanto que ya ese dato pierde mucho valor. Con nuestra tecnología al final lo que estoy utilizando es ese dato en bruto, por decirlo de alguna manera, pero que en ningún momento dado voy a poder sacar el dato ni voy a tener una trazabilidad, ni de si ese dato se ha utilizado, ni si no se ha utilizado, ni quién es la persona detrás de ese dato, ni absolutamente nada sobre el dato. Pongamos, por ejemplo, que yo tengo 1000 radiografías y necesito, o sea, imagínate que yo tengo un hospital en el que tengo 100.000 radiografías, pero necesito 1.000.000 de radiografías para entrenar un modelo. Necesito 900.000 radiografías extra. Si yo entreno un modelo entre todos los hospitales de la comunidad canaria, por decirlo de ejemplo, y tengo el millón de radiografías de todos los hospitales para entrenar el modelo, voy a conseguir generar un modelo con todo el aprendizaje de todos los distintos hospitales, de todas las radiografías, pero en ningún momento dado yo voy a ser capaz de identificar quién es ni qué datos se han utilizado para ellos. Imagínate que un hospital no está metido, no pasa nada. ¿Por qué? Porque en ningún momento dado voy a tener una identificación ni una trazabilidad de esos propios datos. Y en el momento de hacer la inferencia, es decir, de ejecutar el modelo en un hospital, ese modelo se hace de manera privada, es decir, no está conectado al resto de datos para poder hacer la inferencia, sino que lo que estoy haciendo es eh, ejecutando directamente el modelo sobre los propios datos. Por lo tanto, no hay esto. Y Rafael pregunta, ¿se les ha dado algún caso de envenenamiento de datos en el entrenamiento de modelos? Justo en ese caso, Rafael, al final por eso nosotros incentivamos mucho lo que sería la colaboración entre partes y que se entienda. Sin embargo, dentro de la propia plataforma nosotros contamos con distintos métodos de agregación con el fin de poder evitar sesgos, ataques, envenenamiento de datos y demás para poder evitar. Es decir, si yo genero un entorno colaborativo con distintas fuentes de datos donde estoy disponibilizando datos y estoy habilitando que la gente disponibilice sus propios datos, pero no tengo un control exhaustivo de lo que serían esos datos, ¿vale? Porque estoy generando, por decirlo de alguna forma, una especie de marketplace, lo que tendría que hacer es utilizar agregación de datos segura, que se denomina, para evitar un sesgo, un envenenamiento de los datos, cualquier clase que pueda existir a la hora de utilizarlos. Y en el caso de que exista, que me salte directamente para que yo no utilice ese modelo a la hora de aplicar en ese sentido. Pero por eso, Rafael, nosotros ahí lo que estamos incentivando siempre es la colaboración segura y premeditada entre distintas partes. Es decir, si yo quiero generar un entorno federado entre distintos hospitales, entender qué hospitales son los que van a participar siempre y en todo momento, oye, me hace que ese envenenamiento de los datos pues se reduzca. ¿Por qué? Porque no va a haber mala praxis o mala parte entre distintos.
Además de que todos esos datos muchas veces, todos esos casos muchas veces vienen dados por que previamente hay que hacer un tratamiento de datos y hay una validación de esos datos previa a disponibilización de esos propios datos. ¿Vale? Pues con ello simplemente para que veáis lo que sería la propia plataforma, como os comentaba, al final la plataforma se basa en dar la estructura suficiente para poder crear cualquier solución para cualquier caso de uso en materia de inteligencia artificial privada. ¿Esto qué significa? Lo primero que significa es que tengo que poder habilitar cualquier dato, venga de donde venga. Ya venga por API, por streaming, por batch, crawler, conector, de manera federada, tenemos que poder habilitar ese dato, ¿vale? Esto que me va a permitir que si yo quiero, por ejemplo, tener conectado a través de streaming fuentes de datos o a través de crawler fuentes de datos, por ejemplo, de redes sociales, con el fin de poder estar alimentándome del sentimiento público, por ejemplo, puedo hacerlo porque puedo tenerlo conectado. Al mismo tiempo que tengo conectados fuentes privadas que están alimentando ese mismo modelo sin que el dato se comparta. Por lo tanto, estoy mezclando tanto fuentes públicas, fuentes privadas como entornos colaborativos que quiero hacer. Una vez que yo conecto todos estos datos, y simplemente aquí veis pues, distintos casos de datos y demás, simplemente por irme a que veáis lo que sería, se genera lo que se denomina una ontología. Una ontología es la conexión que existe entre distintos datos para generar, al final, lo que sería un grafo con todas las dependencias que existen entre los distintos datos. Por lo tanto, si yo sé que este dato tiene una interconexión con este otro, esto es lo que al final genera esa ontología con el fin de que yo pueda ver las distintas conexiones y pueda entender cómo funcionan y cómo se conectan esos datos. Por lo tanto, como podéis ver aquí, hay un trabajo previo de poder hacerlo. Esa limitación entiendo que antes había utilizado el proceso de filtrado. Correcto, José Miguel. Es decir, aquí hay un trabajo previo que lo primero que hay que hacer es habilitar los datos, esa primera capa, en la que yo tengo que trabajar entre las distintas partes, se define el caso de uso, cuáles son las fuentes que van a alimentar este caso de uso, y a partir de ahí hay que trabajar sobre los datos para generar toda esta ontología y esa conexión de datos. ¿Vale? Una vez que tengo eso, ¿vale? Al final lo que tengo en este caso son esto. Por otro lado, tendríamos la parte de modelos y agentes, donde nosotros somos capaces de disponibilizar tanto modelos en local, que podemos habilitar cualquier tipo de modelo, como en AirGap central, que esto, por ejemplo, sería una nube, entre comillas, privada dentro de un propio entorno, de una comunidad o de un propio entorno, VPC soberana, que al final esto lo que me está permitiendo es que yo llegue, por ejemplo, y tenga un contrato realizado con un proveedor de nube y que ahí tenga mis propios modelos, o incluso con modelos externos, es decir, directamente con GPT o con Gemini o con un Cloud, que me permite conectarme para poder hacerlo. Una vez que yo tengo esta disponibilidad de modelos, lo que hago es poder generar agentes. Estos agentes, al final, como bien os decía, es como si yo tuviese pues, distintas personas que se dedican a hacer una tarea y una tarea específica. Y esa tarea la va a hacer perfecta. Entonces puede ser desde análisis de imágenes, puede ser análisis de fraude, puede ser X cosas, pero siempre desde una perspectiva de una tarea específica. Y para ello, nosotros lo que permitimos es seleccionar el mejor modelo, tanto LLM como modelo de Machine Learning tradicional, darle las instrucciones necesarias para que ejecute de la mejor manera posible. ¿Vale? Una vez que he creado esos agentes, lo que genero son pipelines. Y estos pipelines lo que me está permitiendo es hacer la concatenación de agentes. Es decir, poner un agente detrás de otro con el fin de que eso automatice un proceso directamente. Vale, aquí Ana, no entiendo muy bien la pregunta. Cuando me dices, perdón, que voy a parar aquí un segundo, que Ana estaba haciendo una pregunta. ¿El uso de datos privados no estarían sesgados? No entiendo la pregunta. Si puedes dar un poco más de detalle. Mientras que Ana da un poco más de detalle, simplemente acabo esto. Al final, esta concatenación de agentes, que al final son los pipelines, son los que me van a permitir automatizar procesos y tomar acciones directamente. ¿Vale? Ana, no sé si puedes darme un poco más de detalle sobre tu pregunta que tenías ahí. Vale, bueno, sí. A ver, vale.
Ana, simplemente respondiendo a... Sí, Jaime, eso ahora lo vemos en distintos casos de uno. Claro, Ana, cuando nosotros utilizamos datos, siempre puede haber sesgos en esos datos. Es decir, si yo estoy utilizando datos exclusivamente de una comunidad autónoma, pues voy a tener el sesgo de que son datos exclusivos de esa comunidad autónoma. O si yo utilizo datos de un hospital específico que tenga a lo mejor un ratio, pues que da igual, mayor de mujeres que de hombres en cantidad de datos, pues tengo un sesgo en ese sentido. Por eso, el trabajo previo que hay que realizar sobre los propios datos, que es lo que comentaba antes, que el primer paso para ejecutar los proyectos de inteligencia artificial es entender los datos. Y que yo, dentro de las bases de datos, incluso si son privadas, tenga que hacer un trabajo para entender la tipología de datos que yo voy a utilizar y cómo van a colaborar con el resto. Es decir, si yo sé que aquí tengo una ponderación de datos porque son datos de hombres, por decirlo de alguna forma, y voy a conectarlos con una red de datos que a lo mejor es más homogénea, pues oye, tengo que entender que ese nuevo hilo de datos tiene un sesgo, pero simplemente es tenerlo en cuenta. Y a la hora de ejecutarlo y a la hora de inferirlo, no habría ningún problema porque sabes que existe ese ejemplo, o sea, ese sesgo, perdón. Pero por eso digo que hay que hacer un trabajo sobre los datos. Perfecto. Y ahora, Jaime, vamos a distintos casos de uso de lo que sería esa concatenación de agentes, ¿vale? Justo en este caso, por ejemplo, yo os voy a poner un ejemplo con lo que sería el mundo de defensa, que está fuera de lo que sería el entorno, pero que se entiende. Perdona, Oscar, que no había leído el mensaje. ¿Cuánta dependencia tenemos de nosotros ustedes? Si su empresa se disuelve, ¿qué pasa? Al final, en este caso, nosotros somos un habilitador para poder utilizar y colaborar entre los distintos casos de uso. Nosotros somos una compañía que trabajamos dentro del mundo de defensa, dentro del mundo financiero y dentro del mundo de salud y pretendemos no disolvernos, por lo menos en el corto o medio plazo, pretendemos no disolvernos. Esto es una solución que verdaderamente al final nosotros lo que estamos evitando es a través de esta herramienta que se puede utilizar. Sin embargo, si quieres utilizar una tecnología como el aprendizaje federado, que existen entornos para poder construírselo uno mismo, el problema es que no va a ser ni tan seguro ni va a tener estas capacidades que va a poder hacerlo. Pero en ese sentido, Oscar, al final nosotros somos un proveedor de tecnología. ¿Vale? Eh, con todo ello, correcto, José Miguel, gracias por la aclaración. Obviamente, en ningún momento dado nosotros somos dueños de ningún dato ni de ningún modelo. Es decir, los modelos siempre son propietarios de la propia organización. Nosotros, o sea, lo único que perderías en el caso es la herramienta para poder colaborar, pero si tú ya tienes un modelo entrenado, tú puedes seguir influyendo. Eso no habría ningún problema. ¿Vale? Por ir un poco y que veáis casos de uso dentro de lo que sería la propia plataforma. En este caso, en el mundo de defensa, porque se entiende muy bien de lo que se ve. Imaginaos, en este caso tenemos en España, tenemos distintos ejércitos, tenemos la Armada, tenemos el Ejército de Tierra, Fuerzas Aéreas, la propia UNE, la cual tienen que colaborar. Cada uno tiene sus propios hilos de datos, pero tienen que colaborar a la hora de tomar decisiones. Entonces, nosotros en un momento dado lo primero que hacemos es en función del mando, es decir, en función del usuario que yo tengo y los permisos que yo tengo, yo puedo visualizar unos datos o puedo visualizar otros. Una vez que yo los veo, yo soy capaz de poder diferenciar y poder ejecutar y decir, oye, pues puedo ver unos o puedo ver otros datos. Con esos datos, ¿vale? Y una vez que yo estoy recogiendo esos datos, lo que generan son unas alertas estos datos, ¿vale? Esto sería un agente que está mirando exclusivamente, pues por ejemplo, si existe una embarcación sospechosa, ¿vale? En este caso, puedo ir al mapa para intentar ver, oye, ¿por qué hay una embarcación sospechosa? ¿Y qué significa que haya una embarcación sospechosa? Esos alertas, ese conjunto de alertas, lo que generan son threads, ¿vale? Que al final son un conjunto de alertas distintas para esto. Sin embargo, lo que me está permitiendo hacer la alerta, y esto es al final un poco lo que hablamos de la concatenación de agentes, es que yo pueda hacer, por ejemplo, un pipeline ODA, que al final es observar, orientar, definir y actuar. ¿Vale? Estos son distintos agentes. Hay un agente que observa. Ahora, Mari Carmen, si puedes darme un detalle con lo que dices, te ayudo.
Aquí habría un agente que observa, un agente que orienta, un agente que decide y un agente que actúa y que me da distintas opciones de actuación. ¿Vale? Cada uno es un agente distinto. Una vez que yo tengo las distintas líneas de actuación, yo puedo simular esas líneas de actuación con el fin de poder verlo y tengo un agente para simular cada una de lo que serían las líneas de actuación. Y una vez simuladas esas líneas de actuación y que yo pueda ver qué es lo que va a pasar en cada una y cuáles son los resultados esperados de cada una, puedo aprobarlo directamente para que otra nueva línea de agentes, es decir, otro nuevo pipeline, actúe y mande las órdenes necesarias para actuar, en este caso, ¿vale? Que lo voy a ejecutar en ese sentido. Aquí, Mari Carmen, cuando dices que el problema sería una alerta falsa, ¿a qué te refieres? Un barco pesquero no guarda. Justo, correcto. Aquí el tema no es solo eso, es que hay que diariamente se reciben montones de alertas por barcos que no están identificados, que pueden ser o no alertas reales, o barcos que realmente representan una alerta. Y esto es una manera mucho más efectiva y mucho más rápida en la cual yo puedo ir analizándolo de manera directa y puedo tomar acciones sobre ellos. Aquí no es solo que el problema sea una alerta falsa, sino también que sea una alerta verdadera. Sí, Antonio, ahora os lo enseño en otro ejemplo, por ejemplo, para que podáis ver exactamente cómo funciona y cómo es, ¿vale? En ese caso. Esto, por ejemplo, es para toda parte de mando y control, ¿vale? Una vez que se genera esto, se generan planes y me voy a ir a la parte de planificación, ¿vale? Que esto es muy parecido a la parte de lo que serían los pliegos y generación de pliegos. En los distintos ejércitos se realizan planificaciones que pueden ser muy parecidas a los pliegos, que al final lo que tengo que hacer es desarrollar documentación en base a una estructura previamente definida para, en este caso, tomar acciones y análisis de situación de entorno. En la parte de pliegos sería para poder licitar distintas propuestas que hay. ¿Qué es lo que pasa? Que se hace una de manera resumida, oye, necesito un plan estratégico que sea esto. En este caso, Ana, estamos exclusivamente enseñando un entorno de demo. No puedo enseñar absolutamente nada de datos de los casos de uso reales. ¿Vale? Eh, eh, entonces, simplemente para que lo entendáis, aquí al final se hacen unas líneas estratégicas, que puede ser, por ejemplo, si en un pliego yo dijese, oye, pues quiero sacar un pliego para la nueva recogida de basuras, me da igual. O si quiero hacer un pliego para proveer de un proveedor tecnológico que me habilite en materia de inteligencia artificial, genial, hay que generar ese pliego, hay que generar ese informe. Entonces, al final tengo distintas áreas que pueden estar implicadas, que pueden ser, en el caso del mundo de defensa, pues estaríamos hablando de inteligencia, operaciones, comunicaciones, logística personal. En el caso de un pliego puede ser el área económica, de asuntos económicos, luego puede ser el área que le impacte de manera directa que tiene que desarrollarlo, puede ser el área de aprobación de presupuestos, distintas áreas. ¿Vale? Y se genera el informe. En este caso, el informe tiene distintos responsables, que yo al final pues, sería responsable de las distintas partes y como veis aquí, cada área tiene su área de responsabilidad, donde directamente, en base a distintos agentes previamente entrenados con toda la información histórica de los distintos pliegos, en este caso de los distintos planes estratégicos, y con la nueva información aportada, puedo ir completando lo que sería la información. No solo completándola, sino que me va a decir en todo momento, que esto es lo que me refiero del RAC, de dónde proviene esa información dentro de lo que sería. Y me va a dar actualidad de, oye, esto lo he escrito porque en este pliego antiguo salía exactamente esto y por lo tanto es la mejor manera de hacerlo. ¿Vale? Una vez que yo tengo eso escrito, a mí me permite aceptar e incorporarlos, me permite editarlo directamente para poder hacerlo o incluso pedir cambios a un propio copiloto con el fin de poder insertar los cambios dentro de lo que sería el propio pliego, en ese sentido. Una vez que yo lo tengo, al mismo tiempo me va a estar diciendo cuáles son los gaps e incoherencias que existen a lo largo de los pliegos. Y esto ahora lo vemos un poco de manera más detallada respecto a la parte de pliegos. Con el fin de saber, pues si una parte implicada ha puesto un dato que no concuerda con otro. ¿Vale? Y por último, pues estaría este control de versiones con el fin de poder ver. ¿Vale? Respecto a la parte de pliegos que justo está comentando, al final en un pliego
tengo distintos documentos que forman parte de un pliego. Tienes la parte económica, tienes la parte de la propuesta, tienes la parte de proveedor, tienes la parte, distintos documentos que tienen que ir y que tienen que formar parte de la propuesta. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces hay incoherencias o incompatibilidades. Perdón, Ana, que no sé si se oye raro. Vamos a intentar a ver si se oye bien ahora. Eh, Puede haber incompatibilidades entre los distintos documentos o esto. Esto sería una concatenación de agentes. Es decir, hay un agente que hace una clasificación documental, otro agente que hace la siguiente parte, otro agente que hace ta, 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 con el fin de que se haga un análisis de todos los documentos y se llegue a, en este caso, una matriz de contraste, donde yo evalúo los distintos documentos que he subido y determino si están los distintos pasos ok, si existe alguna incoherencia, si existe algún riesgo legal y el por qué. Es decir, me puedo ir a las distintas incidencias de, sí, en función de la gravedad de cada uno de ellos, en función del documento de cada uno de ellos, y no solo veo la incoherencia, sino que también veo la recomendación de cómo debería hacer el assessment a esa incoherencia. Eh, Voy a leer un segundo, José Miguel, que decías. Podríamos decir que para bajar un nivel de alerta, por el motivo que sea, se comprueba en base a varios puntos de suministro de información para reducir el porcentaje de errores o falseo de datos. O sea, aquí lo que, José Miguel, lo que estamos diciendo es que para que yo pueda identificar una alerta como alerta, yo en primer lugar voy a tener un agente que se va a alimentar de una fuente de datos específica a la cual yo voy a proveerle y luego distintos agentes que pueden estar mirando otras fuentes de datos van a contrastar que esa alerta existe para que luego esa alerta se genere dentro de lo que sería. Es decir, al final para generar una alerta lo que tiene que ocurrir son distintos puntos dentro de lo que sería un hilo entero de agentes. ¿Vale? Por el fin de reducir esa cantidad de errores o falsedad de datos que pueda existir en ese sentido. ¿Vale? Entonces, una vez que yo genero esos datos, ¿vale? Una vez que yo voy corrigiendo y voy aceptando, pues, por ejemplo, la nueva redacción o lo que sea, se generan esos nuevos documentos con el fin de que yo pueda descargarme los cambios o integrarlos directamente dentro del propio pliego, en ese sentido. ¿Vale? Aquí al final lo que habéis podido ver, todo esto siempre, por supuesto, dentro de la propia plataforma con un copiloto para poder ayudaros en todo lo que sería. Todo esto depende de permisos de usuario y responsabilidades que tenga cada uno. Entonces, al final, esta herramienta se ajusta siempre a las necesidades de cada cliente. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una herramienta para la elaboración de pliegos, pues puedo generar los agentes en base a mi propia información y si en un futuro quiero colaborar con otras administraciones o con otras partes, pues la parte de asuntos económicos o con otras áreas, puedo generarle agentes ad hoc para esas áreas y luego agentes que acrediten e incorporen la información de ambas con el fin de ver incoherencias o posibles riesgos legales que existan entre las distintas partes. ¿Vale? Con esto, y se sería la propia presentación, ¿vale? Para que podáis ver, y aquí al final pues tenemos casos de sanidad y demás. Y ya vamos un poco acabando, aunque vayamos a hacerlo en menos tiempo del esperado, pero bueno, así vamos acabando y dejamos un poco de tiempo también para preguntas y cualquier duda que tengáis. De manera alto nivel, cómo sería la puesta en marcha de un proyecto de federado, ¿vale? Hemos ido diciéndolo un poco a lo largo de toda la presentación, pero para que lo veáis. En primer lugar, hay que definir los nodos participantes, ¿vale? Es decir, tenemos que entender, y yo diría antes incluso que definir quiénes son los nodos participantes, tenemos que entender cuál es el caso de uso. Es decir, tenemos que saber el por qué y el para qué queremos hacer uso de la inteligencia artificial, ¿vale? Una vez que yo he definido el por qué quiero hacer quiero utilizar la inteligencia artificial, para qué proceso, y voy a poner un ejemplo claro. Por ejemplo, para la automatización de pliegos. Perfecto. Y para la ayuda en la automatización de pliegos. Perfecto. Una vez que yo tengo eso, tengo que identificar cuáles son los nodos participantes. Es decir, de qué fuentes de datos se van a alimentar los modelos para mejorar esos pliegos. Todos los pliegos históricos, todas las fuentes de datos que yo quiero que se alimente, toda la parte de asuntos económicos, y voy a identificar dónde se encuentran esos datos. Si esos datos operan como un organismo propio, están centralizados, o esos datos salen de distintos entornos y por lo tanto necesito un entorno federado para poder hacerlo. Una vez que yo lo tengo que establecer cuál es el proceso, cuál es el modelo común para todos. Es decir, qué arquitectura vamos a darle.
si hace falta agentes, si hacen falta modelos de machine learning, y cada uno de esos agentes en base a qué modelo va a utilizar y cómo va a utilizarlo. Y esto, y perdóname, que voy a volver a la propia plataforma para que podáis ver dentro de lo que sería la parte de pliegos que estábamos hablando, perdón. Simplemente quiero enseñaros la parte de agentes, ¿vale? Para que veáis un poco lo que hablaba. Cuando tú generas un agente, lo que tienes que darle es un nombre a ese agente, un rol, una descripción de qué es lo que va a hacer. Vamos a seleccionar qué modelo queremos que utilice, ¿vale? Y una vez que utilice el modelo, le tengo que dar el prompt a ese sistema, que eso se tiene que hacer. Y una vez que genero ese prompt de ese sistema, tengo que decirle de qué fuente de datos va a alimentarse. Y eso es lo que define cada uno de los agentes, ¿vale? Una vez que tengo esos modelos y esa concatenación de agentes y ese pipeline hecho, aquí, Antonio, simplemente para que lo veáis, somos agnósticos respecto al modelo. Aceptamos cualquier modelo, tanto on-premise como externos. Podemos utilizar cualquier tipo de modelo, ¿vale? Eso lo he enseñado antes al principio. Respecto a, una vez que hemos establecido el modelo, iríamos a la parte de orquestación, ¿vale? Que es coordinar cómo es el ciclo de entrenamiento, cómo se van a utilizar esos datos, qué distribución va a tener, qué sincronización. Y ese paso que decía de, oye, ¿cómo se encuentran los datos? Ahí es donde hay que hacer ese trabajo. Es decir, si yo necesito ver en un momento dado qué datos voy a utilizar y cómo los voy a utilizar, tengo que ver si esos datos están disponibles y habilitados para su uso. Si no, tendré que hacer un preprocesamiento de esos datos, una homogenización de esos datos y un uso para poder utilizar esos datos. Una vez que tengo que ver la parte de seguridad y control, que es, oye, entender cómo se van a autentificar los distintos nodos, cómo se van a conectar esos nodos y quién va a tener acceso a cada uno de esos nodos, qué modelos y qué usuarios. Y una vez que lo tenga, eso lo que me va a generar es una trazabilidad y auditoría en todo el proceso. Es decir, durante todo el proceso que os enseña la plataforma, cada usuario va a dejar un registro sobre no solo las rondas de entrenamientos que se van a ir realizando para poder entrenar ese modelo y para que yo tenga trazabilidad de ese modelo, sino de todas las interacciones que yo vaya a ir teniendo para tener una gobernanza. Y por último, una vez que se hace, habría que hacer la implementación de todo lo que sea el caso de uso y, por supuesto, tener una monitorización de lo que sea el propio modelo, ¿vale? Que sería hacer al final un seguimiento de cómo va a evolucionar. Con ello, y para que entendáis un poco y dentro de los tiempos de la administración pública, ¿qué es lo que se hace para hacer estos? Os lo he ido contando, pero al final es, en primer lugar, identificar el caso de uso. ¿Qué problema de negocio o servicio se requiere datos distribuidos o no requiere datos distribuidos, pero necesito aplicar la IA de una manera privada? ¿Y quién es el dueño de los datos? Una vez que yo tengo ese caso de uso definido, tengo que hacer el análisis de viabilidad. ¿Existen esos datos? ¿Están disponibles? ¿Se pueden utilizar? ¿Están listos para poder utilizarse? ¿Qué calidad tienen esos datos? ¿Hay alguna restricción legal para poder utilizar esos datos? Una vez que yo tengo esos datos, tendría que hacer la selección de participantes. Oye, ¿qué organismos van a aportar nodos y en qué esquema? Es decir, ¿para qué? Oye, pues un hospital va a aportar datos exclusivamente para entrenar el modelo. Voy a tener un centro de investigación que lo único que va a hacer es utilizar esos datos para entrenar para entrenar el modelo. Y luego, en realidad, voy a tener un permiso por parte del hospital para poder hacer la inferencia del modelo, ¿vale? Entonces, ahí va a haber distintas calidades de permisos y hay que seleccionar a los distintos participantes. Una vez que tenemos eso, ponemos lo que se llama siempre el marco jurídico y técnico, que al final es, oye, ese acuerdo de colaboración que va a existir entre las distintas partes. Por eso decía que no se trata simplemente de un marketplace de datos, sino de una colaboración basada en la confianza de los distintos nodos participantes, ¿vale? Y luego esto se hace, nosotros nos gusta siempre empezar con el cliente con un piloto. ¿Por qué? Porque hacerlo de manera pequeña va a ver el valor que luego podemos hacer. Y un piloto se puede hacer de una manera mucho más rápida y mucho más efectiva que lo que es un proyecto de implementación gigante en el cual hay que hacerlo. Por lo tanto, siempre nos vamos a empezar con un caso de uso representativo pero pequeño que luego sea evaluado para un proyecto más grande. Y todo esto, obviamente, para luego poder escalarlo de manera progresiva incorporando más nodos, más datos y una mayor cobertura de lo que sea.
con todo. Al final, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son los retos a tener en cuenta? Ventajas. La reducción de riesgos, tanto legales como de cumplimiento, el aprovechamiento de los datos que antes no podían utilizarse y que ahora los podemos utilizar porque los utilizamos de manera colaborativa y privada. A lo mejor vamos a ser capaces de mejorar modelos o de crear modelos que antes no podíamos utilizar porque vamos a ser capaces de tener datos y mejores datos para ese modelo. Siempre vamos a mantener la confidencialidad de los datos. El dato nunca va a haber una trazabilidad sobre el propio dato y siempre va a haber una gobernanza del propio dato. Vamos a ser capaces de fomentar la colaboración interinstitucional, ¿vale? Y siempre vamos a cumplir con la regulación, ¿vale? Muy en cuenta, tener retos en cuenta, lo que ponemos al final, la heterogeneidad entre datos entre organismos, eso es algo que hay que trabajar previamente a empezar lo que sería el propio caso. Que cada nodo requiere una infraestructura mínima en función de las necesidades y de la cantidad de datos de cada uno de ellos, que tiene que haber una coordinación y una gobernanza entre las distintas entidades, ¿vale? Que tiene, por supuesto, un poquito más de complejidad que simplemente el centralizar los datos y entregar un modelo de manera centralizada, y que necesitamos ese acuerdo de colaboración previo entre ambas partes, porque, como decía siempre, cada parte es dueña de sus propios datos, ¿vale? ¿Me escucháis? Que me dice Javier que ha perdido la señal. Vale, gracias. Por último, simplemente para que hagamos un recordatorio de cuáles son los aprendizajes clave, al final el aprendizaje federado lo que me permite es entrenar inteligencia artificial de manera colaborativa, sin mover ni exponer datos personales en ningún momento dado, sin que haya ninguna trazabilidad sobre ellos, que tanto la Agencia Española de Protección de Datos como la Europea respalda explícitamente cómo el aprendizaje federado cumple con la regulación a la hora de entrenar los modelos, que tanto para la sanidad como para las asociaciones públicas son sectores con un gran potencial de impacto de esta tecnología, porque permite la colaboración entre entornos que hasta ahora están aislados, y que la clave para poder empezar con casos de uso es tener un caso de uso concreto, con un piloto reducido y una colaboración clara entre las distintas partes. Y esto es un poco la definición que teníamos que tener. Con todo ello, esto es un poco la visión que quería presentaros hoy de todo lo que sería la parte de aprendizaje federado. Voy a dejar de compartir y lo que voy a dejar es un poco de tiempo para cualquier pregunta que tengáis que pueda resolverla yo ahora. Y muchísimas gracias a todos, por supuesto. Nada, gracias a todos vosotros y por lo que veo no hay... A ver, no sé si hay alguna pregunta o alguien que tenga alguna pregunta y si no... Pablo, perdona, soy Sí. David. Ellos tienen por defecto el micro cerrado, ¿vale? Y no lo pueden abrir por ellos mismos. Entonces les acabo de habilitar que Ah, cada uno vale. puede abrir su micro por si hay preguntas, ¿de acuerdo? Perfecto. Gracias, David. Pues si alguien tiene alguna pregunta, directamente puedo hablar. Antonio, que decías que si el entorno de creación de pipelines y agentes es propietario, sí, es propietario nuestro. Para facturar, Fernando, la pregunta que hacías de cómo factura la empresa, nosotros al final tenemos un modelo, entre comillas, de personalización en base al caso de uso y un modelo de licencia en base a el número de casos de uso que quieres utilizar, la cantidad de modelos que quieres entrenar, el número de nodos que quieres conectar, eh, se hace un precio personalizado a las necesidades del cliente. Si hay alguna otra pregunta y alguien quiere quitar el micro, sin ningún problema.
Si no, pues agradecer a todos otra vez el tiempo, la oportunidad de poder haber enseñaros y cualquier duda o necesidad que tengáis, eh, no dudéis en poneros en contacto conmigo en- a través de mi mail que habéis tenido ahí en la presentación y, nada, y cualquier cosa, estamos en contacto. Muchas gracias. Pues David, yo creo que cortamos, que no hay ninguna pregunta. Sí, sí, no hay preguntas por mi parte, me parece bien. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias a ti, Pablo. Un saludo.